se logra destrabar algunas leyes en la Asamblea Nacional. Ya regresamos. El pasado 21 de julio la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de reformas a la Ley de Comunicación que atentan contra la libertad de expresión, que desnaturalizan el más esencial de los derechos humanos, el de opinar, y convierte a la Defensoría del Pueblo en una comisaría, reconstituyendo a la Ley de Comunicación en una ley mordaza. Vamos a hablar de este y de otros temas con Juan Fernando Flores, asambleísta de Creo, coordinador del BAN y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, donde se cocinaron estas reformas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenny. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos están viendo. Si dentro de la Comisión de Relaciones Internacionales aprobaron con 8 de 9 votos que se tenía que generar una nueva ley, ¿cómo es que se termina aprobando un proyecto reformatorio? Bueno, porque lamentablemente en la Asamblea Nacional, especialmente con la constitución del correísmo dentro de la nueva mayoría, se vuelve a pisotear de alguna manera la ley en la Asamblea Nacional, y con esto el asambleísta proponente del proyecto de minoría estaría consolidando no solo un tema que va en contra de la definición de la comisión, sino atentando nuevamente contra la propia libertad de expresión en sí, porque la resolución que habíamos tomado como comisión era la generación de un nuevo proyecto de ley, pero se mantiene en una posición de que se debe generar un proceso de modificar lo que ya tenemos yendo en contra de lo que hemos establecido. ¿Y por qué estas reformas convertirían a la Ley de Comunicación en una ley mordaza? Bueno, porque las reformas lamentablemente atentan contra la libertad de expresión. Un poco irónicamente hablaban de que el informe de minoría garantizaba que no exista ningún proceso ni de autocensura ni que genere ningún tipo de persecución directamente hacia los medios de comunicación, pero cuando revisamos el texto, dentro del propio texto de la ley se establece de que justamente se generan procesos de otra índole en la responsabilidad que tendrán que tener los medios de comunicación y los comunicadores, con lo cual ya conocemos que la otra índole no es más que la judicialización de la comunicación y de la persecución directa a quienes sean incómodos para quienes desde la comunicación se pretende informar sobre algo que a ellos no les conviene. Así que en función de eso allí es donde se establece el punto central, donde la ley termina siendo una ley mordaza y que lamentablemente golpea y perjudica la libertad de expresión en nuestro país. Juan Fernando, ¿ustedes han logrado identificar cuáles son las intenciones de quienes votaron a favor de estas reformas? ¿Qué es lo que buscan, por ejemplo, al eliminar la opinión de los contenidos comunicacionales? Bueno, la realidad es que más que lo que buscan es lo que realmente desconocen. Hemos encontrado que los asambleístas que votaron a favor ni siquiera fueron capaces de leer el contenido del informe. Dentro de la narrativa que establecían dicen que no podíamos generar procesos de autorregulación, pero dentro del artículo 26, numeral K, se establece que los medios tendrán que ejercer autorregulación. Hablaban de que los medios de comunicación tendrán que tener responsabilidades ulteriores y además garantizar que sean de otra índole, que como mencioné es la judicialización en sí. Y además hablaban de que con esta ley le dan más amplitud a los medios comunitarios. Cuando quieres saber algo, Lenin, ni siquiera se modifica lo que ya está hoy en la ley. El proyecto de ley que se votó y que es lo que tratan de constituir hoy como ley, incluso reforma artículos que ya no existen dentro de la ley. Con lo cual nos damos cuenta de que hay asambleístas que simplemente no leyeron el informe. Trataron de convertir ese voto en un voto político en contra del proyecto que presentó el presidente de la República y de alguna manera golpear al gobierno, cuando no se dan cuenta que detrás de eso lo que están golpeando es a la libertad de expresión y siguiéndole claramente el juego al correísmo dentro de su intención de volver a una ley mordaza que les permita controlar todos los medios y con eso la opinión pública. Y golpeando también a la inteligencia, porque ¿qué es lo que se creen los asambleístas que han señalado que el Estado garantizará el derecho a la verdad? ¿Cuál es el criterio desde el que se supone se va a determinar qué es verdad y qué no? ¿Y quién va a determinarlo? Bueno, dentro del proceso que ellos han tratado de establecer, buscan justamente generar una idea de que ahora con esta ley se va a tener mayor acceso a la libertad de expresión y garantizar que a través de eso, por ejemplo, haya mayor participación. Y era uno de los puntos que estaba mencionando y que es fundamental aprovechar el espacio. Se mencionaba que la idea de este informe de minoría garantizaba que pueblos y comunidades puedan tener mayor participación dentro de lo que es el espacio y el espectro. Cuando vamos a los porcentajes, nos damos cuenta de que ni siquiera modifican lo que ya está en la ley, sino que además le añadieron una palabra que pareciera ser pequeña, pero es que serán hasta el 34% lo que podrán acceder los medios comunitarios, cuando en el informe de mayoría se garantizaba que sea el 34%. Nuevamente aquí lo que se tiene es una narrativa de
presumir o pretender mejorar la ley, de garantizarle más derechos al pueblo ecuatoriano y además utilizar a los pueblos y nacionalidades, donde ahí lamentamos que los asambleístas de Pachakutik hayan caído en el juego, porque fue sus propios legisladores los que presentaron reformas para garantizar que tengan realmente mayor acceso a los espacios. ¿Y saben qué ocurre? Votan en contra de los propios pueblos y nacionalidades al negarle esa posibilidad. Pero el asunto de que sea el Estado quien determine lo que es verdad es peligroso, Juan Fernando, porque el Estado son los políticos, el Estado son los asambleístas, el presidente de la República, quien quiera que sea, no debería tener en sus manos la posibilidad de decirle a la gente, esto sí es verdad, esto de acá no es verdad, cuando en lo que uno debería fijarse es en los hechos y no en este tipo de estratagemas que lo único que buscan es imponer un discurso dominante. Bueno, yo creo que el mejor ejemplo de lo que para ellos es verdad es lo que ellos constituyen bajo su lógica, lo que como mayoría pueden imponer. Podemos tener un propio ejemplo en la Asamblea Nacional. Para ellos es verdad que, por ejemplo, Yesenia Guamaní, al mocionar un proceso que era completamente legal y carece justamente de todos los elementos para que haya podido ser destituida, simplemente impusieron por la fuerza su verdad, que ella tenía que salir del espacio y garantizar a través de esta mayoría, por ejemplo, un reparto en la Asamblea Nacional. Que el Estado tenga esta potestad, estaríamos garantizando de alguna manera que quienes estén sentados en el poder definan lo que los ciudadanos tienen que decidir, lo que los ciudadanos tienen que pensar, lo que los ciudadanos tienen que dejar de discernir. Eso sería no solo peligroso, estimado Lenin, sino que estaríamos siguiendo justamente los modelos populistas que lo que les encanta es que simplemente se les aplauda por un lado y no se les critique por el otro. Pero de esa manera no puede avanzar la libertad de expresión en el país. ¿A su criterio debe ser total o parcial este veto? Justamente es un punto que estamos evaluando con el presidente de la República y estamos justamente verificando además cuál es la posición de las propias bancadas legislativas. Porque aquí hay un punto que debe quedar claro, es que los asambleístas que no leyeron el proyecto de ley ahora se quieren echar para atrás y en función de eso han buscado los acercamientos con el gobierno para que presentarse un veto parcial ellos puedan contribuir con su voto a que esto se pueda corregir, entendiendo de que no se puede atentar contra la libertad de expresión y muchos de ellos son de la bancada de Pachakutik o incluso de Izquierda Democrática disidente. Así que en función de eso esperamos que esta semana tomemos la mejor definición, no solo en garantía para que podamos tener una ley clara y que permita que la censura no se vuelva a imponer en el país, sino el garantizar que realmente podamos tener libertad de expresión, algo que durante 14 años muchas veces no se tuvo. A propósito de los diálogos que se van a generar entre el gobierno y la Asamblea Nacional, ayer usted se reunió con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ¿y qué fue lo que se resolvió en ese encuentro? El día de hoy vamos a tener un acercamiento con el presidente de la Asamblea Nacional donde se van a establecer varias hojas de ruta y cuál va a ser el camino que vamos a ejercer dentro de esta dinámica para garantizar que la Asamblea Nacional realmente se pliegue a la voluntad de los ecuatorianos y no a quienes hoy están sentados en la silla. Para eso nosotros uno de los puntos que hemos colocado como primordial es que primero debe acabarse la persecución contra cualquier legislador, porque esto no es un tema de que quien simplemente me resulta incómodo es la próxima víctima de la nueva mayoría. Lo segundo es que tengamos una agenda parlamentaria clara. No existe la claridad de cuáles son los elementos que vamos a seguir en la Asamblea Nacional y eso es algo que se tiene que verificar, revisar y sobre todo esclarecer para los ciudadanos, porque no pueden ser proyectos de ley que no ayuden de ninguna manera a la realidad y a las necesidades los que se pretendan aprobar solo para decir que hicimos una agenda legislativa. Y lo fundamental, que los diálogos sean sinceros y frontales. No puede ser que esto solo sirva para una foto y decir que estamos tratando de trabajar en función del pueblo ecuatoriano. El gobierno siempre ha sido claro y abierto a que el diálogo es el camino y nosotros estaremos prestos a ello, pero siempre que exista la voluntad de todas las partes, que es lo que muchas veces, a veces no hay en la Asamblea Nacional. Pero ¿se puede confiar en llegar a acuerdos, a consensos con quienes hasta hace poco más de un mes querían que el gobierno se vaya a su casa? Bueno, yo creo que aquí va justamente a depender de lo que mencionaba Lenin, la voluntad de ellos. Si realmente existe una intención de trabajar hacia los ecuatorianos, la voluntad y siempre va a estar la pelota del lado de la cancha de ellos. Aquí lo fundamental es que nosotros como gobierno nacional nunca hemos cerrado las posibilidades de diálogo. El propio ministro de Gobierno lleva adelante las mesas de diálogo con la CONAIE. Ahora estableceremos el sistema paralelo desde las jefaturas de bancada con la presidencia de la Asamblea Nacional. Y aquí, si el país es lo importante y lo prioritario, deberá colocar
enfocarse de primero, más allá de las agendas personales. Ahora veremos quién es quién y la ciudadanía podrá saber cuáles realmente las verdaderas intenciones de cada uno de ellos. Juan Fernando Flores, asambleísta de Creo, coordinador del BAN. Gracias por acompañarnos, Juan Fernando, aquí en Contacto Directo. Una pausa y volvemos. Y hasta aquí llegamos con las entrevistas. Las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Nos volvemos a encontrar mañana a 6:55 por la señal de Guavisa.